Bueno, buen día gente. Hoy voy a hacer una explicación simple de lo que es el circuito de carga de un coche. El circuito de carga de un auto está integrado por 4 componentes básicos: la batería, el alternador, un regulador de voltaje y la lámpara testigo adentro del tablero. Esto es un Renault 12, no tiene lámpara testigo el tablero. Si ustedes ven, no existe un testigo tal de presión de aceite, temperatura, luces de alta, luz de baja, velocímetro, cebador, freno, o sí, en realidad esto ya está desconectado, pero antiguamente te marcaba si te estabas con poco freno. Combustible, y ahí está el de batería, que no es la lamparita, eso es un amperímetro. Marca la cantidad de corriente que circula en el sistema, los amperes. Eso es la luneta térmica y esa es la baliza. Bueno, no tiene el testigo que todos conocemos del cuadradito de batería que se enciende. Pero bueno, es importante saber que todos los circuitos de carga tienen a la batería, al testigo en el tablero, la mayoría, al alternador y a su regulador de voltaje. ¿Cómo funciona? Cuando vos pones en contacto el auto, le das electricidad de contacto a la llave y por un cable viene hacia el alternador, a este punto, a un punto que es el tornillo de campo, se llama, ¿no? Este campo está conectado a través de los carbones y el portacarbón a el rotor, ¿no? El rotor es lo que gira a través de la polea que está atada al motor, ¿no? Al motor del auto. Cuando el motor gira, hace girar la polea gira el rotor y el rotor, bueno, después lo voy a explicar bien, hace funcionar el alternador, vamos a decir, ¿no? Bueno, ¿cómo es la secuencia? La secuencia es la siguiente. Cuando vos pones contacto, llega corriente acá. Acá se tiene que producir un campo electromagnético. ¿Cómo te das cuenta si hay un campo electromagnético? Sencillo. Acercás un metal acá y esto funciona como un imán. Si hay imantación, los campos están funcionando. ¿Sí? Si los campos están funcionando, uno podría pensar que el alternador cuando gire va a cargar. Pero puede pasar que no cargue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alternador tiene... Después voy a hacer un video donde explico cómo es el alternador para entender que son dos componentes separados en donde la corriente que tiene el rotor induce al estator. Y están separados, no hay conexión, puntos de conexión, no hay continuidad entre uno y el otro. Pero la corriente salta de uno al otro por inducción. Bueno, nada. Entonces, el alternador genera corriente. ¿Cuál es el problema de un alternador? El auto, la instalación eléctrica del auto, funciona con corriente directa, que es lo que tiene la batería. Y toda la instalación está pensada para corriente directa. El alternador, como su nombre lo indica, genera corriente alterna. Pero esa corriente alterna, por un sistema que está dentro, que es un puente rectificador de diodos, transforma la corriente alterna en corriente directa pulsante. Esos pulsos salen por este cable, por esta salida o terminal BAT, que es un cable grueso en general, que va a la batería. ¿Para qué? Para que la corriente que viene del alternador vuelva a cargar la batería. ¿Sí? Entonces, cuando vos pones contacto, lo que vas a estar usando, como esto va a estar quieto, es la corriente de batería circulando en los distintos circuitos, ¿no? Por eso en el tablero se enciende el dibujo de batería. Te está diciendo que la corriente que vos estás utilizando en el auto en ese momento es la de batería, no es la de alternador. Cuando vos pasás al punto de arranque, se mueve el arranque, funciona el motor empuja la polea y mueve el alternador, recién ahí el alternador va a generar corriente y esa corriente es la que va a circular por todo el circuito, porque esto es un generador y esto es un acumulador. Esto no genera corriente, esto acumula corriente. Entonces esto empuja la corriente a través del circuito y en el tablero lo que sucede es que la lámpara está conectada
en serie a lo que se conoce como campo. No importa, eso después lo voy a explicar. Entonces, cuando funciona el alternador y genera corriente y la corriente cruza por toda la instalación eléctrica, el foquito queda con un lado positivo y el otro lado positivo, entonces ya no tiene negativo y por eso se apaga. Y está indicando, cuando el motor está andando, el alternador gira, lo que está indicando al apagarse es que ya no estás usando la carga de batería para los circuitos del auto, estás usando la corriente del alternador. Entonces siempre a los mecánicos o al que estudia mecánica le preguntan de dónde saca la corriente el auto, y la mayoría responden de la batería. Y sí, en un primer momento se necesita de la batería para mover el arranque, pero una vez que el motor arrancó, la corriente genera el alternador, no la genera la batería, porque la batería no genera nada, porque es un acumulador de energía, acumula como un tanque de agua. Lo que genera corriente es el alternador. Entonces, ¿qué debe pasar cuando uno pone contacto? Pones contacto, se enciende el testigo. Y si venís acá y pones un desarmador, acá tiene que haber un imán, una imantación. Ya esos dos puntos hablan de que estamos en buenas condiciones para que cargue. Puede pasar que no cargue. ¿Por qué? Porque yo te dije que acá hay dos partes, un rotor y un estator. Los campos los genera el rotor, o sea que hasta el rotor va a estar todo bien. Campo vas a tener. Pero si no hay carga es porque el estator o algo que esté asociado al estator, como es el puente rectificador de diodos y los diodos y la plaqueta, esté fallando. Y si está fallando, obviamente no va a salir carga, no va a salir por este tornillo la carga del auto hacia la batería. Entonces vos podés tener campos en el alternador, podés tener ¿cómo se llama? Podés tener campos en el alternador, pero no tenés corriente, no tenés carga. Y vos vas a ver en el tablero que siempre está encendida la luz de que no está cargando la batería. Y siempre vas a tener encendido ese testigo. Bueno. Así se toman otro control que se puede hacer, que se tiene que hacer. Cuando uno pone contacto del auto, tiene que saber si llega corriente a los campos del alternador. Este cablecito generalmente tiene dos salidas, un alternador básico, ¿no? Una entrada y una salida en realidad. La entrada, que es este tornillo, es el tornillo de campo, ¿sí? Acá viene, este es un cable positivo de contacto que viene del tambor de llave. Cuando vos das contacto, la corriente viene a través de este cable, entra por el carbón positivo, vamos a poner, o entra, y en realidad en este caso va al regulador de voltaje, y del regulador de voltaje llega al carbón positivo, y bueno, y del carbón positivo a través de los anillos deslizantes y por adentro del rotor, que se lo voy a explicar después, toma masa, pero ahí se cierra un circuito y generan los campos a través de este cable. Quiere decir que yo tengo que probar que llegue corriente acá, al cable de los campos. Entonces yo pongo contacto, y algo que a mí no me gusta hacer es lo que hacen muchos, que lo sacan y lo tocan así, viendo a ver si hace chispa. Ese chisperío, como todo lo electrónico, puede quemar aparatos. Esto, que es el encendido electrónico, se queman de mirarlos. Tienen que tener buena masa sí o sí, y pero en lo posible no hagan nunca ninguna chispa, porque se queman esos aparatitos muy fácil. Bueno, ¿qué se hace? Para eso existe el tester, muchachos, el multímetro. Con un multímetro ponen un positivo acá, o sea, el terminal, el borne positivo del multímetro, el negativo a una masa, y se fijan si llega voltaje acá. Entonces, si llega voltaje acá, ya decimos, tenemos voltaje. Lo conecto, me fijo si hay campo. Tengo campo. Joya, ahora voy a la batería. Pongo acá el multímetro para ver la carga de la batería. Positivo con positivo, negativo con negativo. En escala de voltios, en 200, y me va a decir 12 voltios, lo que fuera. Si está cargando, cuando yo acelere, va a pasar entre 12, 13, 13,5, de acuerdo también a la carga de la batería. Para hacer la prueba es aconsejable tener algún consumo encendido, por ejemplo luz de baja o luz de alta, algo, para que la batería se descargue y deje ver al acelerar que está cargando voltaje.
está pasando voltaje. ¿Cuál es el tema? Esto es corriente directa, esto es corriente alterna. Se rectifica por un fuente de diodos y sale por acá, como lo dije recién. Este aparatito tiene un inconveniente. Cuando esto gira muy rápido, genera mucho voltaje. Se puede pasar de los 15 voltios y quemar toda la instalación eléctrica y los fusibles, porque esto está pensado para que funcionen entre 12 voltios y 14,5 como mucho. Para eso, limitar la salida de voltaje de esto, existe el regulador de voltaje. El regulador de voltaje es un componente electrónico básicamente que lo que hace es regular el voltaje del alternador en un rango en donde permita que el funcionamiento de los circuitos entre 12,5 y 14,5, vamos a decir. Si está por debajo de 12,5 no llega a cargar la batería, andan muy despacito las luces, falla el encendido porque no hay corriente suficiente. Generalmente también se suele echar la culpa a la batería, que está descargada obviamente porque el alternador no llega a cargarla. Y si está por encima de los 14,5, o sea casi 15, es tanto el voltaje y durante tanto tiempo que se suelen resecar las baterías y hasta se pueden llegar a saltar algunos fusibles, quemar fusibles porque es mucho el voltaje dando vuelta en el circuito. Bueno, entonces para eso sirve el regulador de voltaje, para limitarlo en ese rango, entre 12,5 y 14,5, ¿sí? Aclaramos, resumen rápido. ¿Qué tengo que ver? Pongo contacto, luz de testigo encendida. Si no me anda la lámpara testigo, tampoco me va a andar el alternador. Porque las lámparas testigo, como yo dije, van conectadas en serie con los campos. Entonces, este cable no me va a traer corriente. ¿Se entiende? Porque la lámpara está metida acá, por ejemplo. Si yo tengo roto el foco, me corta el circuito y no me llega corriente a los campos. Entonces también hay que fijarse que la lámpara esté sana, para que la corriente pueda llegar hacia los campos. Después de ahí también hay que fijarse que el regulador de voltaje esté sano, para que la corriente pueda llegar al carbón positivo de adentro. Y de ahí al rotor. O sea que si yo pongo contacto y acá hay campos, yo me aseguro de que la lámpara funciona. Primero tengo que ver que la lámpara funcione. Entonces ya tengo la mitad del recorrido hecho. Y después si hay campo acá, ya sé que el regulador funciona y el rotor tiene campo. Si no anda el alternador, es más probable que sea el estator que está adentro, los puentes de diodos o un componente del alternador. Ya ahí hay que desmontar el alternador, desarmarlo y repararlo, obviamente, ¿no? Bueno, y la batería es la batería. Así que eso es lo que hay que cerciorarse. Lámpara testigo que encienda y se apague cuando uno le da arranque. En realidad es más sencillo. En contacto tengo que ver dos cosas. La lámpara testigo encendida y que esto tenga campo. O sea, yo acerco un destornillador y me tiene que hacer como imán. Eso es lo fundamental. Otra cosa, si yo veo esas dos cosas, ya puedo dar por sentado que debería cargar. Si yo arranco el auto, no se apaga la luz del tablero y acá me marca siempre el voltaje de batería, que suele ser 12,5, quiere decir que no me está cargando. Y si encima yo prendo las luces del auto, luces alta, luces baja, en vez de subir el voltaje se me cae, se me va a 12, 11,9, 11,5, quiere decir que estoy comiendo la carga de la batería. Está usando la corriente de la batería y la batería no genera corriente. Entonces quiere decir que no está cargando el alternador. Por más que yo tenga campo acá, no me está cargando el alternador. Y ahí tengo que empezar a ver, desarmar adentro y ver si hay un diodo quemado, si hay algo, qué es lo que no deja pasar la corriente o por qué no induce corriente el alternador. Muchas gracias. En el próximo video voy a mostrar un alternador desarmado para entender todo esto que dije de la placa de diodo y los componentes internos del alternador y cómo es el funcionamiento de un alternador. Espero que les sirva y nada, son comprobaciones fáciles que uno puede hacer si no tienen idea. Poner contacto, ver el 100% del testigo y si hay imantación acá. Ahí podríamos decir que la cosa debería funcionar. Pero si vos arrancás el auto y tomás voltaje en la batería y encendés las luces y la batería se te cae, esto no está cargando. Ya ahí ya estás diciendo, bueno, saquemos el alternador, llevémoslo a reparar. Bueno, muchas gracias y
El próximo video es un desarme de alternador. Hasta luego.